Vamos a arrancar con esta ecuación, ¿sí? Recuerden cuál es el objetivo cuando uno quiere resolver una ecuación. Bueno, lo que uno quiere hacer es averiguar los valores de x para los cuales esa igualdad se cumple. ¿Cuál es la igualdad? Que esa multiplicación de paréntesis, 5 menos x por x al cuadrado menos 9, de 0. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que plantear yo acá es lo siguiente. En primer lugar, lo que voy a hacer en este caso en particular es intentar factorizar esta expresión. No es algo que sea 100% necesario, pero yo lo quiero hacer para que también empecemos a repasar lo que son los métodos de factorización que los van a usar muchísimo a lo largo de toda la materia, ¿sí? Así que medio que yo lo estoy resolviendo de esta manera, ¿se les puede ocurrir una manera más fácil de resolverlo? Sí, pero lo estoy haciendo de esta forma simplemente para llevarlos a que repasemos lo que yo tengo ganas de que repasemos, básicamente. Entonces, vamos a arrancar factorizando, ¿sí? 5 menos x yo no lo puedo factorizar, ¿sí? Porque ya está expresado de la forma más simple posible. Ahora, fíjense que x al cuadrado menos 9 yo lo puedo factorizar, yo tengo una x al cuadrado ahí, ¿sí? Entonces, voy a poder expresar ese paréntesis de una forma más sencilla. Entonces, por el momento prestémosle atención solamente a x al cuadrado menos 9, ¿sí? Solamente prestémosle atención a eso. Y para factorizar esto yo tengo distintos métodos, lo puedo hacer de distintas formas. Puedo resolver una cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática, puedo resolver una ecuación modular, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer de la siguiente manera, de nuevo, para poder repasar lo que tengo ganas que repasemos, que es aplicar un método que se llama diferencia de cuadrados. Ahí te respondo, Agus. Espérame que hablar y escribir se complica. Al principio dice x existe en reales, ¿sí? Lo que me está diciendo es en qué conjunto numérico existen las x. Es decir, x puede valer cualquier número dentro de reales, de menos infinito a más infinito, cualquier número, ¿sí? También me podría haber dicho x existe entre menos 10 y 20, por ejemplo. Y en ese caso, bueno, los valores de x estarían limitados. Pero en este caso en particular me dice x existen reales, es decir, no hay ningún problema con el valor que, que tome. ¿Qué problema con suma hay, Alberto? Puede ser que sea tu dispositivo. Yo acá estoy bárbara. Entonces me parece que sos vos, Alberto. Fíjate. Si, fíjate si lo puedes resolver. Bueno, seguimos con lo que les estaba diciendo, ¿sí? Alberto, cualquier cosa decime. Diferencia de cuadrados. Vamos a aplicar este método, que es un método para factorizar. Tal vez, dale, salí y volví a entrar. No pasa nada. Em, Este método tal vez les suena de haberlo visto en el colegio, ¿sí? Es posible que lo hayan visto. Y lo que me explica este método, lo que me permite hacer, es lo siguiente. Si yo tengo una expresión de este tipo, a al cuadrado menos b al cuadrado, donde a es un número o una letra y b es un número o una letra elevada al cuadrado y con una resta en el medio, eso es importante, por eso se llama diferencia de cuadrados, porque son dos expresiones al cuadrado restándose. Si yo tengo algo de ese tipo, lo puedo expresar como a menos b por a más b. Y ese es un método de factorización muy importante y que vamos a usar bastante, ¿sí? En distintos temas a lo largo de la materia. Entonces, yo lo que quiero hacer es factorizar. Sí, Lara, es lo que dije al principio, que se podría hacer cuadrática, se podría hacer modular, pero en este caso, como yo tenía ganas de recordarles diferencia de cuadrado, lo traje por este lado, ¿sí? Pero se podría hacer cuadrático o se podría hacer modular, sin problema. Bien, entonces, lo que quiero que veamos es x al cuadrado menos 9. ¿Tiene esta forma
o no tiene esa forma? ¿Qué opinan? X al cuadrado menos 9, ¿son dos términos al cuadrado restándose? Ah, bueno, lo tienen clarísimo. 3 por 3 me dice Octi, perfecto, perfecto. El truco acá, para quienes no se dieron cuenta, es el siguiente. Yo necesito tener dos números o dos expresiones al cuadrado, restándose. X al cuadrado ya lo tengo, la resta la tengo. Ahora, si uno mira el 9 no es un número al cuadrado, ¿sí? Porque yo no tengo 9 al cuadrado. Pero si lo miramos más fijo, nos damos cuenta que 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, ¿sí? Porque 3 por 3 es 9. Entonces, esta expresión sí cuenta con lo que yo necesito para aplicar diferencia de cuadrados, ¿sí? Y es lo que voy a hacer entonces. ¿Quién es A y B en este caso? A es X y B es 3, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es A menos B, es decir, X menos 3, por A más B, es decir, X más 3, ¿sí? Y de esta manera pude aplicar diferencia de cuadrados y voy a poder factorizar esta expresión. ¿Qué significa factorizar la expresión? Bueno, la voy a poder reescribir de esta manera. 5 menos x por, y ahora en vez de poner x al cuadrado menos 9, lo que voy a poner es x menos 3 por x más 3, igual a 0, ¿sí? Porque esa es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Está bien? ¿Se entendió diferencia de cuadrados? ¿Cómo utilizarlo? Bárbaro. Lo que tenemos que plantear ahora es, ahora sí, la solución de esta ecuación, porque yo lo que necesito saber son los valores de x que hacen que toda esta multiplicación de factores me dé 0. Y lo que tengo que pensar es lo siguiente. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que una multiplicación dé 0? Bueno, lo que se tiene que cumplir es que alguno de los términos, o los tres términos, factores, perdón, mejor dicho, sean iguales a 0. Es decir, si 5 menos x es igual a 0 y lo multiplico por otras dos cosas, toda la multiplicación me va a dar igual a 0. Si x menos 3 es igual a 0 y lo multiplico por los otros dos factores, el resultado de la multiplicación me va a dar 0, simplemente porque, por ejemplo, 2 por 0 es 0, ¿sí? Simplemente por eso, porque multiplicar por 0 siempre va a dar 0. Y por último, x más 3, si esto vale 0, toda la multiplicación va a ser 0, ¿sí? Ese va a ser el resultado de toda la multiplicación. Entonces lo que voy a plantear, o lo que me permite hacer esto, es plantear tres ecuaciones por separado. La primera va a ser 5 menos x, perdón, igual a 0. La segunda, espérenme que tengo justo el chat abierto acá. La segunda ecuación va a ser x menos 3 igual a 0. Y la tercera ecuación va a ser x más 3 igual a 0. ¿Sí? Y de acá lo único que tengo que hacer es despejar x, y esos tres valores de x que yo voy a encontrar son los valores de x que hacen que toda la expresión sea igual a 0. Tengo, por ejemplo, acá, el menos 3 está restando, pasa sumando. Acá, el 3 está sumando, pasa restando. Y acá tengo un doble paso, ¿sí? Si quieren, en realidad se puede hacer de distintas formas. El 5 pasa restando, y luego este menos se cancela con ese otro menos y me queda entonces x igual a 5. Y lo que tengo acá es la solución a esta ecuación. X igual a 5, x igual a 3 y x igual a menos 3. Esos son entonces los tres valores que hacen que esta ecuación valga 0. ¿Se entendió cómo resolverlo? Bien. Recuerden que no hace falta que copien ni nada porque yo les voy a mandar todo después, ¿sí? Así que voy a borrar todo directamente, salvo que alguien tenga alguna duda, hable ahora. Nada, listo, se borra. Entonces, recuerden que lo pueden volver a ver cuando yo les pase el video sin ningún problema. Lo que voy a hacer ahora, déjenme que... Voy a resolver una ecuación más
y después ya arrancamos con inecuaciones, les prometo. Pero quiero ver otro método de factorización. Lo vamos a ver con esta ecuación. Uy. Bien, eso es una ecuación de grado 3. ¿Sí? Esa es una ecuación de grado 3 y vamos a ver cómo resolverla. La anterior también era de grado 3, solo que no estaba expresada de esta forma. ¿Sí? Bien, nosotros sabemos resolver ecuaciones de grado 3. Bueno, por lo general se usa un método que se llama Ruffini, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de polinomios, ¿sí? Así que por el momento, si lo saben, hagan de cuenta que no saben ese método y vamos a intentar factorizar esto para poder resolverlo con algún método que conozcamos, ¿sí? Están en la guía de presencial. Más allá de que ustedes estén en Nueva 21, yo les recomiendo fuertemente que hagan la guía de presencial porque tiene muchísimos ejercicios y la realidad es que los temas son prácticamente los mismos, solo que en los parciales se toman distintos, ¿sí? Pero yo les recomiendo que usen la guía de presencial. Además, yo tengo preparada la guía de resultados para que puedan compararlos, ¿sí? Después las mando por los grupos por los que no los mandé todavía. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Queremos resolver esta ecuación, pero para eso necesitamos hacer una previa factorización, ¿sí? Y la factorización que vamos a hacer, o el método que vamos a utilizar, es factor común. ¿Por qué? Porque yo tengo en cada uno de los términos de esta suma un factor común que es x, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es sacar factor común x. Ahora, en el primer término tengo x al cubo, en el segundo tengo x al cuadrado y en el tercero tengo x. ¿Cuál saco como factor común? Yo voy a sacar como factor común la x de menor grado, porque si se fijan, la x a la 1, que es la de menor grado, se repite en cada uno de los términos. Fíjense que x al cubo tranquilamente lo podemos expresar como x por x al cuadrado. 6x al cuadrado lo podemos expresar tranquilamente como 6x por x. Y 9x lo dejamos así como está. ¿Sí? Bueno, que mocho me salió ese 0. Lo dejamos expresado de esta manera y ahí se ve claramente que x es un factor común, porque yo tengo x en el primer término, x en el segundo término y x en el tercer término. Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común x. ¿Y por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x al cubo? Bueno, lo tengo que multiplicar por x al cuadrado. Y para que me dé 6x al cuadrado lo tengo que multiplicar por 6x. Y para que me dé 9x lo tengo que multiplicar por 9. ¿Sí? De esta manera pude sacar factor común. Y estamos en una situación similar a la anterior. Tengo una multiplicación de dos factores igualada a 0. Entonces, lo que puedo plantear es que este primer factor sea igual a 0 y que este segundo factor sea igual a 0 para que la multiplicación me dé 0. ¿Qué es lo que me permite esto? Dividir, separar en dos la ecuación. Por un lado tengo x igual a 0 y por otro lado tengo x al cuadrado más 6x más 9. Lo que vamos a hacer acá es cuadrática, ¿sí? Vamos a utilizar la resolvente y acá no hay que hacer nada, porque fíjense que ya me queda directamente la solución. Cuando x vale 0, toda la multiplicación vale 0, ¿sí? Entonces, uno de los resultados ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es averiguar el otro resultado, ¿sí? O los otros resultados. Vamos a ver cuántos vamos a tener. Y para eso vamos a utilizar la fórmula resolvente. Si recuerdan, las expresiones cuadráticas de este estilo tienen una forma general que es esta. A por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Igual a 0.
donde A es el número que acompaña a la x al cuadrado, B es el número que acompaña a la x y C es el número suelto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la resolvente, que si recuerdan también, la fórmula es la siguiente: menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Esto me va a dar dos resultados máximos, x1 y x2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para utilizar la resolvente es averiguar quién es a, b y c en nuestra expresión. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, es decir, es 1 en este caso. B es el número que acompaña a la x, es decir, 6 en este caso. Y C es el número suelto, o sea, 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos en la resolvente y vamos a obtener los resultados que nos faltan, si es que hay, ¿sí? Puede pasar que la resolvente es esta. Esa es la fórmula resolvente. Puede pasar que no obtengamos ningún resultado, puede pasar que obtengamos 2 o puede pasar que obtengamos solo 1. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Reemplazamos entonces. Menos b, menos 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, menos 4 por a por c. Estoy reemplazando con a, b y c de nuestra expresión original, dividido 2 por a. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a resolver un poco más. Me va a quedar entonces menos 6 más menos raíz cuadrada de, y acá viene el problema, hay un montón de números, hay que hacer las cuentas, no tenemos calculadora, ¿sí? Básicamente, nada, en la hoja, ¿sí? Como se hacía en el colegio, sin problema. ¿Cuánto es 6 por 6? Tablas, 36. 4 por 1, 4. Por 9, ¿sí? De nuevo, tablas, 4 por 9, 36. Y fíjense respecto al signo que yo tengo, espérenme que cambio de color, menos por más, menos, por más, menos, ¿sí? Fíjense en eso, en la regla de los signos, para poder marcar cuál es el signo del resultado. Y en el denominador lo que tengo es 2 por 1, ese es fácil, 2. Me queda entonces menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 36, 0, dividido 2. Déjenme que mueva un poquito la pantalla. Resolvemos un pasito más y después vamos a separar en más y en menos, ¿sí? Me queda menos 6 más menos raíz cuadrada de 0, 0. ¿Sí? Recuerden que la raíz cuadrada lo que me pregunta es qué número multiplicado dos veces por sí mismo me va a dar 0, ¿sí? Bueno, 0 por 0 es 0. Siempre van a ser cálculos así de simples, ¿sí? Así o fracciones, pero nadie les va a pedir que calculen raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ¿sí? Porque es imposible hacerlo sin calculadora. Así que no se preocupen. Siempre les van a tomar cálculos que se puedan hacer. Bien, ahora sí puedo separar en, utilizo el signo más y utilizo el signo menos. Menos 6 más 0 dividido 2, menos 6 menos 0 dividido 2. Bien, menos 6 más 0, menos 6. Así que esto me queda menos 6 sobre 2. 6 dividido 2, 3. Menos por más, menos. Y acá me va a quedar exactamente igual. Menos 6 menos 0 es menos 6. Dividido 2, 6 dividido 2 es 3. Menos dividido más, menos. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Que la solución de este ejercicio va a ser x igual a menos 3 y x igual
a 0. Esos son los dos valores de x entonces que hacen que nuestra ecuación sea igual a 0. ¿Sí? Menos 3 porque es el valor que sale de la cuadrática y 0 porque es el valor que habíamos averiguado acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Sale, ¿no? Bien. Vamos a arrancar ahora sí entonces con ejercicios de inecuaciones. ¿Sí? Sí, decime. Dubrasca, ¿qué parte querés que repita? Y sí, siempre busco números que te logren dar 0 si la ecuación está igualada a 0, ¿sí? En este caso, porque acá es 0, si eso fuese 3, bueno, sería algo distinto, ¿sí? O en realidad, si eso fuese un 3, por ejemplo, debería pasar todo para un mismo lado del igual, tenerlo igualado a 0 para poder factorizar y plantear esta multiplicación. Pero sí, la idea es que siempre la ecuación vaya para eh, quedar planteada como paréntesis multiplicándose e igualados a 0, para poder plantear esto, ¿sí? Que es fundamental. Eso es lo importante, digamos. Este tema es ecuaciones, sí. El resultado de menos, Dubrasca, es menos 3 también, ¿sí? Si yo lo calculo con el más, me da menos 3. Y si lo calculo con el menos, también me da menos 3. ¿Por qué? Porque yo tengo un 0 acá. Y sumar o restar por 0 me da exactamente lo mismo. Si x1 y x2 me dan dos números distintos, ¿cómo escribiría la solución? Me pregunta Luján. Exactamente de la misma forma. Ponele que uno es menos 3 y el otro es 1, bueno, te quedaría x menos 3, 0, 1, de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Las soluciones puntuales se ponen entre llaves. Soluciones puntuales se ponen entre llaves. Se pone S para el resultado por solución. Cada vez que tengo una expresión cuadrática voy a utilizar la resolvente, sí. Diferencia de cuadrados cuando pueda. Pero cuadrática, como la que acabamos de ver, siempre con resolvente. Esto es de solución. Sí, la idea es que se pongan en orden de menor a mayor, ¿sí? Es la forma más prolija, digamos, de expresarlo. Eso de menos 301 fue solamente un ejemplo para alguien que me había preguntado qué pasaba si tenía dos resultados distintos en las cuadráticas. Sí, resolvente con cuadrática siempre. Bueno, cuando vean el video van a pensar que estoy loca, no van a entender nada de lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero es porque me están haciendo preguntas y bueno, cuando vean el video no van a ver las preguntas, pero sepan que no estoy hablando sola. Bueno, pasamos a inecuaciones, entonces, ¿les parece? Quedan 8 minutos, ¿sí? Quedan 8 minutos de reunión, vuelvan a unirse al mismo link cuando este termine, ¿sí? La clase va a durar 3 reuniones, o sea, termina esta y 2 más. Bueno, borro entonces. Y vamos a pasar, a ver, vamos a pasar a una inecuación que tiene un aspecto medio complicado, pero de nuevo es para repasar todo esto de eh, cómo hacer las cuentitas, ¿sí? Cómo
cuándo se puede distribuir el denominador, cómo hacer sumas de fracciones, etc. Bien, esta es la primera inecuación entonces que vamos a resolver. Esta inecuación no es de un parcial, ¿sí? Esta inecuación es de la guía de matemática presencial. Y vamos a ver cómo se plantea. Primer característica de las inecuaciones es que los resultados no son puntuales, es decir, no es x igual a tanto, ¿sí? Sino que los resultados son intervalos, ¿sí? Intervalos que pueden incluir a los extremos o no incluir a los extremos dependiendo de cómo sea la inecuación. Por ejemplo, en esta tenemos que toda esta expresión tiene que ser menor a toda esta expresión. Recuerden esto, ¿sí? La boquita se come al más grande, como se lo explicaron probablemente en el colegio. Bueno, completamente útil esa definición para recordar cuál es el sentido de la desigualdad, ¿sí? Bien, lo que tenemos entonces es x menos 1 sobre 2 menos x menor a 1 menos x sobre 4 menos 3. Esto es un problemón, ¿sí? Lo podemos identificar como una inecuación del tipo lineal. ¿Por qué? Porque todas las x están elevadas a la 1, ¿sí? Eso en primer lugar. No veo ninguna multiplicación de x con x, es decir, no voy a obtener x al cuadrado, ni x al cubo, ni nada de eso. Y además, tampoco veo x en el denominador, entonces va a ser una inecuación sí o sí del tipo lineal. Ahora, para resolver una inecuación del tipo lineal, lo que tenemos que hacer es tener todas las x de un lado, como les expliqué en el video, y todos los números del otro, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tengo acá? Bueno, que acá, por ejemplo, tengo x mezclada con número, y acá tengo también x mezclada con número, y además está dividida, o sea, estoy teniendo problemas para poder pasar todas las x de un lado y todos los números del otro. Entonces, lo que voy a tener que hacer es resolver un poco eso, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es distribuir el denominador, ¿sí? Distribuir el denominador. Es decir, voy a agarrar esta expresión, que la voy a reescribir solo para que quede claro. Voy a agarrar esa expresión y voy a distribuir el denominador. ¿Cuál es la forma de hacer esto? Primero les voy a mostrar cuál es la forma de no hacerlo, ¿sí? La forma incorrecta es esta: x sobre 2 menos 1. Eso está mal. No se distribuye de esa forma el denominador, ¿sí? En una suma y en una resta no se distribuye de esta forma. Si fuese una multiplicación, estaría bien, pero en una suma y en una resta no se hace de esa forma, ¿sí? En una suma y en una resta el denominador se distribuye de la siguiente manera. Si yo quiero distribuir el 2 para x y para menos 1, lo voy a expresar de esta forma: x sobre 2 menos 1 sobre 2 también. A todo esto le resto la x, que es esta que está acá, pongo el signo menor y hago lo mismo con la otra expresión. Tengo que distribuir el 4 ahora. 1 sobre 4 menos x sobre 4 menos 3. ¿Sí? De esta manera pude separar todo, ¿sí? Y ahora sí tengo x por un lado y número suelto por otro, ¿sí? Esto lo que me va a permitir es poder pasar todas las x de un lado y todos los números del otro. Una última modificación, como para que se vea más claro: decir x sobre 2 es lo mismo que decir 1/2 por x, menos 1/2 menos x, menor a 1/4, menos x sobre 4 es lo mismo que decir menos 1/4 por x, menos 3, ¿sí? Lo reescribí así solamente para que se vea más claramente, pero son sinónimos, es exactamente lo mismo hacerlo de una forma o de otra. Bien, lo que voy a hacer ahora sí es pasar todas las x de un lado y todos los números sueltos del otro, ¿sí? Tengo entonces 1/2 por x acá, dejo menos x acá,
y este menos un cuarto x lo paso para el otro lado. Acá está restando, así que lo voy a pasar sumando. Más un cuarto por x. Todo esto menor a un cuarto menos 3, y tengo este menos un medio, que como es un número suelto, lo voy a pasar del otro lado, más un medio, ¿sí? Lo único que hice entonces fue pasar todas las x para un lado y pasar todos los números para el otro. Lo que voy a hacer ahora es una suma de fracciones, ¿sí? Para aquellas personas que estaban complicadas con el tema suma de fracciones, con este ejercicio les va a quedar claro seguro. Vamos a arrancar con los números sueltos, ¿sí? Es decir, con los números sin x. Voy a dividir acá. Arrancamos entonces haciendo un cuarto más un medio. Y yo sé que esto se resuelve de distintas formas, y yo lo voy a resolver de una forma, y muchos de ustedes van a decir, bueno, pero hay otra forma más fácil. Sí, hay otra forma que tal vez sea un poco más fácil a la que les voy a explicar. Pero lo que tiene de bueno la que les voy a explicar yo, es que la pueden aplicar en cualquier caso. Es mecánica, ¿sí? Es mucho más mecánica. Entonces prefiero realmente desde cero explicarlo de esta manera. Queda menos de un minuto, vuelvan a unirse, ¿sí? Yo sigo hablando y cuando se corta se vuelven a unir y seguimos. Ustedes recuerden que las fracciones, ¿sí? O la suma y resta de fracciones, hay de dos tipos posibles. El primer tipo es fracciones de mismo denominador. Eso se resuelve de una manera bastante sencilla. Las fracciones o suma de fracciones con distinto denominador son un poquito más complicadas de resolver, ¿sí? Porque yo lo que voy a tener que hacer es buscar un denominador común. Y regla general, para encontrar el denominador común, multiplico los denominadores. 2 por 4. Siempre que multiplique los denominadores, ¿sí? Voy a encontrar un denominador común. En este caso, tengo 2 por 4, que son los dos denominadores, los multiplico y me van a dar 8, ¿sí? Listo, ese es el denominador común. No hay que pensar más. ¿Qué fue lo que dije del denominador distinto en la fracción? Bueno, eso, que si yo tengo una suma o resta de fracciones con distinto denominador, como es este caso, que tengo un denominador 2 y un denominador 4, lo que voy a tener que hacer es buscar un denominador común. Y mi regla general, para no tener que pensarlo demasiado y para no tener que razonar demasiado, es, para buscar el denominador común, multiplico los denominadores. Punto. No tengo que hacer más que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? 4 por 2, 8. Listo. Ese es el denominador común. Y se acabó ahí el problema, ¿sí? No tengo que buscar el mínimo común, no sé qué, nada de eso. Multiplico los denominadores y listo, ¿sí? Y luego lo que voy a tener que hacer es esta reglita para la suma y resta de fracciones de distinto denominador, que dice lo siguiente. El denominador común lo divido por uno de los denominadores, lo multiplico por el numerador y el resultado lo escribo ahí. Entonces lo que voy a hacer es 8 dividido 4 es 2. 2 por 1, 2. Y ahí pongo el resultado. Hay un más en el medio, listo, pongo un más en el medio. Y voy con el siguiente. 8 dividido 2, 4. Por 1, pongo el resultado ahí, y es 4. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la regla para la suma y resta de fracciones? Por si no la sabían. Ahora, 2 más 4, 6 sobre 8. ¿Cuál es el problema del método que yo les acabo de explicar? El problema es que el resultado casi siempre va a haber que simplificarlo. Y para simplificarlo, lo que tengo que hacer es dividir por el mismo número en el numerador y en el denominador. Y este número por el cual yo tengo que dividir me tiene que dar como resultado un entero. Es decir, yo voy a hacer, por ejemplo,
6 dividido 2 arriba y 8 dividido 2 abajo, ¿sí? Esto me va a dar como resultado 3 cuartos. ¿Puedo simplificarlo más que eso? ¿Puedo expresarlo de una forma más simple que esta? No, no hay manera, ¿sí? Esa es la forma más simple. Y cuando les digo que para simplificar hay que dividir por un número que me dé como resultado un entero, me refiero a que si yo hago 6 dividido 3, me va a dar 2, perfecto. Pero si yo hago 8 dividido 3, no me va a dar un entero, ¿sí? No me va a dar un entero, me va a dar un número con coma, 2,6 me va a dar, ¿está bien? Entonces, por eso tengo que elegir el número por el cual yo voy a dividir de manera que me dé un entero arriba y abajo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces la primer parte de esto. Hicimos simplemente un cuarto más un medio, 3 cuartos. Tengo que hacer ahora 3 cuartos menos 3. Y voy a resolver todo lo de un lado y después resuelvo todo lo del otro. Borro esto. Y lo que hay que resolver ahora es 3 cuartos menos 3. Tengo que buscar un denominador común, porque estas dos fracciones tienen denominadores distintos. ¿Por qué digo fracción? Porque el 3, más allá de ser un entero, yo lo puedo expresar de forma fraccionaria poniéndole un 1 en el denominador, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 dividido 1 es 3, así que tranquilamente lo puedo expresar como una fracción. Voy a buscar ahora entonces el denominador común, exactamente lo mismo que hicimos antes. 4 por 1, 4. Tengo el denominador común y ahora lo que voy a hacer es 4 dividido 4 por 3 y voy a hacer 4 dividido 1 por 3, ¿sí? Mismo método, digamos. 4 dividido 4 es 1, por 3, 3. 4 dividido 1 es 4, 4 por 3 es 12. ¿Y qué es lo que pongo acá en el medio? Un menos, porque si se fijan, esto es una resta, ¿sí? Entonces, el numerador me queda 3 menos 12, ¿sí? 3 menos 12, que es menos 9, sobre 4. ¿Puedo simplificar esto? ¿Qué dicen? ¿Hay una forma más simple de expresar esta fracción? No, no hay una forma más simple, porque no hay ningún número por el cual yo pueda dividir el numerador y el denominador de manera que el resultado me dé un entero en el numerador y un entero en el denominador. No hay forma. Entonces, lo que voy a hacer es directamente escribir el resultado acá. Y entiendo que yo se los estoy diciendo, ¿sí? Porque me doy cuenta a simple vista, pero si no se dan cuenta a simple vista, lo que tienen que hacer es probar. Bueno, a ver, pruebo dividiendo por 2. 9 dividido 2 y ya me da un número con coma, ¿sí? Ya no se puede. 9 dividido 3 me da un número entero, pero 4 dividido 3 no, entonces no estoy pudiendo dividirlo por el mismo número arriba y abajo. ¿Se entiende esto? Lo que vamos a hacer ahora, profe, ¿por qué el 3? ¿No sería 4? No sé a qué... ¿Acá decís ese número? Porque yo ahí estoy haciendo 4 dividido 4, 1. ¿Sí? Estoy haciendo esto. 4 dividido 4, 1. 1 por 3, 3. De nada. Bueno, pasamos ahora al otro lado, ¿sí? Pasamos a la parte de las X. Y vamos a hacer lo mismo. Sí, Gabriela, decime. A ver, ¿qué número? ¿Algo referido a esta cuenta me estás preguntando?
Bueno, no sé cuál es la pregunta. Vamos a seguir entonces con la parte de las X, ¿sí? Para sumar la parte de las X voy a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero sumar un medio X más un cuarto X, sí, podrías haber sumado todo junto. Podrías haberlo hecho todo junto. Yo no lo hice simplemente porque capaz hay gente que hace mucho que no ve fracciones, entonces no la quería complicar, pero sí, se puede sumar todo junto. Bueno, para hacer esta suma, un medio de X más un cuarto de X, ¿sí? Para hacer esto, por lo general uno dice, hay una X ahí, ¿qué voy a tener que hacer? Esto está medio raro. Pero no es necesario prestarle atención a las X, ¿sí? Simplemente voy a sumar los números y al resultado le voy a poner la X, ¿sí? Nada más que eso. Entonces voy a hacer esta suma, que de hecho es la suma que ya hicimos, ¿sí? Nosotros habíamos hecho, o no. Sí, hicimos un cuarto más un medio, y si recuerdan, lo hicimos recién, así que lo voy a copiar directamente. Lo que nos había dado es 3 cuartos, ¿sí? Ese era el número que nos había dado un medio más un cuarto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora nosotros estamos calculando un medio de x más un cuarto de x. Entonces esto es un medio de x más un cuarto de x, me va a dar como resultado 3 cuartos de x. ¿Sí? Simplemente le agrego la x después, no me tengo que preocupar por la x. ¿Se entiende eso? No es x cuadrado, porque sería x cuadrado si fuese una multiplicación, pero esto es una suma. Y en la suma yo sumo x con x y el resultado me da x, no me da x al cuadrado. Si esto hubiese sido un medio de x por un cuarto de x, ahí sí sería 3 cuartos de x al cuadrado. ¿Se entiende, Oli? Bien. Lo que tenemos que hacer ahora, por ahora a lo que llegamos es a 3 cuartos de x menos x. Vamos por el último paso en esta suma de fracciones. Y la cuenta que tengo que hacer ahora, divido acá, bueno, tan torcido no era, divido acá, y la cuenta que quiero hacer ahora es 3 cuartos de x menos un x, ¿sí? Pero para facilitar las cosas pongo directamente los números, ¿sí? Entonces, el uno lo puedo expresar como 1/1, porque es un entero, ¿sí? Todo entero tiene un 1 en el denominador. Voy a hacer ahora la búsqueda del denominador común. 4 por 1, 4. Y lo que voy a hacer ahora es resolver. 4 dividido 4 es 1. 1 por 3 es 3. 4 dividido 1 es 4. 4 por 1 es 4. Y me queda un menos en el medio porque esto es una resta, ¿sí? ¿Cómo me queda este resultado? 3 menos 4 menos 1 sobre 4, ¿sí? Ahora, como estas son x, 3 cuartos x menos una x, el resultado va a ser menos un cuarto x. ¿Se ve? El resultado de acá va a ser entonces menos un cuarto de x menor a menos 9 cuartos. ¿Está bien esto? ¿Toda esta suma de fracciones quedó clara? ¿Sí? Bueno, voy a pasar entonces, o sea, voy a mover ahora la pantalla, pero obviamente si tienen alguna duda de lo que dije recién, puedo volver sin problema. En este método, acá, lo que hago es el numerador
lo divido por el numerador, lo divido por el denominador y lo multiplico por el numerador. Y después divido por el otro denominador y multiplico por el otro numerador. No, no terminó acá la inecuación. De hecho, ni siquiera acaba de empezar, ¿sí? Acaba de empezar la inecuación, todavía no la terminamos. Eh, Simplemente hicimos la suma y la resta de cada lado para tenerlo ordenadito, ¿sí? Pero nada más que eso. Bueno, y después con los resultados acá, en respuesta a la persona que me había preguntado qué es lo que estaba haciendo con este método para la resta de fracciones, acá sí resto los resultados, ¿sí? Divido, multiplico y pongo los resultados acá, ¿sí? Y los resto o los sumo dependiendo si es una resta o una suma. El paso anterior, ¿a qué te referís? ¿A la resta? Un medio de x más un cuarto de x. Ah, este un medio más un cuarto, ese un medio más un cuarto, lo que hice fue directamente poner el resultado porque lo habíamos resuelto recién, ¿sí? Lo habíamos resuelto en el paso anterior, porque fíjate que del lado de los números yo tenía un cuarto y un medio, y lo habíamos sumado hace un ratito y nos había dado 3 cuartos. Entonces, como de este lado también tenía un medio y un cuarto, le puse directamente 3 cuartos al resultado porque ya sabía cuánto iba a dar, ¿sí? Porque ya lo habíamos calculado. Y luego le agregué la X porque lo que estoy sumando son X, no son números sueltos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a resolver la inecuación, ¿sí? La inecuación tiene como resultado, si los hay, digamos, tiene como resultado un intervalo o una unión de intervalos. Así que vamos a ver ahora sí cómo resolver esta inecuación. Como les adelanté, es una inecuación del tipo lineal, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es pasar los números de un lado y pasar las x del otro, digamos, dejar la x en uno de los lados. ¿Cuál es el número que tengo que pasar? Bueno, voy a tener que pasar el menos un cuarto para el otro lado, ¿sí? Y tal vez ustedes hayan escuchado o les hayan explicado eh, esto de pasar una fracción para el otro lado, que se da vuelta y no sé qué cosa. Bueno, yo nunca me acuerdo de esas reglitas, ¿sí? Entonces, lo que prefiero hacer directamente es pensarlo, ¿sí? Y con pensarlo me refiero a lo siguiente. Este 4 está en el denominador. Si está en el denominador es porque está dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando. ¿Qué pasa con el menos uno? El menos uno está en el numerador, es decir, está multiplicando. Y si está multiplicando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Va a pasar dividiendo. ¿Se entendió? ¿Cómo pasé el número para el otro lado? ¿Cómo pasé el menos un cuarto para el otro lado? Lo fui pasando en partes, digamos, ¿sí? Para no complicarme con todo eso de dar vuelta a la fracción, cuándo se da vuelta, cuándo no, nada. El denominador divide, entonces pasa multiplicando. El numerador multiplica, entonces pasa dividiendo. Listo. ¿Qué pasa con el sentido de la desigualdad? Siguiente pregunta, ¿sí? Importantísima para las inecuaciones, principalmente para las lineales, ¿sí? El negativo pasó acá, se lo di al menos uno, se lo di al 1 al negativo, ¿está bien? Se lo di al 1 el signo negativo. ¿Se lo podría haber dado al 4? Sí, se lo podría haber dado de cualquiera de las dos formas. Se lo podría haber dado al 4 o se lo podría haber dado al 1 el signo negativo. Como todas las fracciones negativas, yo sé que o el numerador es negativo o el denominador es negativo. Yo en este caso dije, bueno, el numerador es el negativo, pero podría haber sido el denominador, es lo mismo. Y ustedes si quieren, Graciela, sí, si quieren pueden hacerlo como quieran el pasaje de la fracción. Yo lo hago así porque es la forma que más me gusta, ¿sí? Pero lo pueden hacer como ustedes quieran.
Como yo estoy pasando un 1 negativo, es decir, un -1, dividiendo, ¿qué es lo que pasa con el sentido de la desigualdad? Se invierte. Si antes era menor, ahora es X mayor, ¿sí? Recuerden que eso siempre es lo que sucede cuando tengo un número negativo multiplicando o dividiendo, pasándolo para el otro lado. Si yo paso un número negativo multiplicando o dividiendo, invierto el sentido de la desigualdad. ¿Qué es lo que me queda en el lado de los números? Bueno, fíjense. Me sale un cartelito que dice, Lore levantó la mano. No sé si fue accidental o no, no es necesario que lo hagan, me pueden hablar directamente. ¿Puedo repetir la norma? Sí, puedo. Si yo paso para el otro lado un número negativo multiplicando o dividiendo, se invierte el sentido de la desigualdad. Solo si es negativo y solo si lo paso multiplicando o dividiendo. ¿Sí? Solo en esos casos. No hay ningún otro caso en el que lo tenga que hacer. Negativo, multiplicando y dividiendo. Si yo paso un número negativo sumando, no pasa nada con el sentido de la desigualdad. Si yo paso un positivo multiplicando, no pasa nada con el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Se tienen que cumplir esas dos cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa acá con el resultado? Multiplicación de fracciones se puede hacer de distintas maneras esto, ¿sí? La forma larga pero segura es numerador lo multiplico con numerador, denominador lo multiplico con el denominador y simplifico, ¿sí? Ahora, tengo otra forma de hacerlo, en este caso, ¿sí? En este caso lo que puedo hacer es, tengo dos números negativos multiplicándose, ¿sí? Acá tengo un menos, acá tengo otro menos. Tengo dos números negativos. Ahí haciendo una operación de, en realidad, división, porque ahí el 1 lo estoy poniendo en el denominador, pero yo si quiero, esto lo puedo expresar como, para que sea más simple, menos 9 cuartos por menos 4 sobre 1, que es lo mismo que decir menos 4. ¿Sí? ¿Cómo hago para resolver esto? Menos por menos en una multiplicación, más. Y acá lo que tengo es 9 por 4 dividido 4. ¿Tiene sentido multiplicar y dividir por el mismo número? No, no tiene nada de sentido. Entonces, este 4 y este 4 se me van. Porque de nuevo, es como hacer 9 por 4 dividido 4 por 1. 4 en el numerador y 4 en el denominador. Lo tacho. ¿Sí? ¿Cómo me queda entonces esto? X mayor a 9 dividido 1. Y 9 dividido 1 es 9. Así que tenemos acá el resultado, entre comillas, ahora vamos a ver bien cómo poner el resultado de la inecuación, pero la tengo resuelta la inecuación. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Se entendieron estos últimos pasos? Sí, Vero. Sí, si vos hacías 9 por 4 y 4 por 1, y después lo dividías, te iba a dar 9 también. Si no te dabas cuenta de simplificar, hacías la cuenta. Hacías la cuenta y listo. Ay, se me está moviendo muy rápido el chat, no llego a leer todo lo que me dijeron. A ver. Mm, Se cancelan los signos porque es menos por menos más, y se simplifica el 4 del numerador y el 4 del denominador. De nuevo, si no se les ocurre hacer esto, no importa. Hacen la cuenta y les va a dar 9 igual. ¿Está bien? Ahora, esto no termina acá. Está casi terminado igual, ¿sí? Pero la solución, digo bien, de una inecuación no la puedo expresar de esa manera. Eso es una desigualdad, x mayor a 9. Yo tengo que expresar una solución, ¿sí? ¿Cuál es la solución de la inecuación? Bueno, para eso, y por esta única vez, o no sé, tal vez lo siga haciendo, ¿sí?
depende si se entiende o no. Lo que vamos a hacer es marcar una recta. Déjenme que use mi reglita porque si no me sale para cualquier lado. Marco la recta numérica, más infinito para acá, menos infinito para acá. El 0 lo voy a poner donde quiera, en este caso me conviene ponerlo acá porque voy a estar trabajando con números positivos. Y voy a marcar el 9, a ver si llego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está el 9, 10, 11. Y bueno, por acá está el -1, etcétera. ¿Sí? Listo, tengo mi recta numérica. Lo que yo quiero saber es cuál es el resultado, ¿sí? Quiero saber cuál es el resultado de esta inecuación. Yo sé que la solución, es decir, los valores que toman x para que esta inecuación se cumpla, son todos los x mayores a 9. Mayores, no mayores o iguales. ¿Sí? Atención con eso. Mayores a 9. Entonces, como me dice solamente mayores, no está incluyendo al 9. Lo que voy a hacer es ubicar el 9 en la recta numérica y ponerle un paréntesis. ¿Por qué le pongo un paréntesis? Porque no lo está incluyendo. Si fuesen x mayor o igual a 9, en ese caso le tendría que poner un corchete. ¿Sí? El corchete es este. Debería poner un corchete. ¿Sí? Como no lo está incluyendo, porque no dice mayor o igual, dice solamente mayor, pongo el paréntesis. Y lo que voy a hacer ahora para guiarme, esto de la recta numérica es una guía, o sea, es para ustedes, lo que voy a hacer es marcar todos los mayores al 9. ¿Dónde están los mayores al 9? Bueno, a la derecha, porque hacia la derecha, hacia allá, está el más infinito, están los positivos, ¿sí? Entonces, todos los x mayores a 9 van a estar acá. Entonces, ¿cuál es el intervalo solución? ¿Alguien me dice? De 9 a más infinito de Urasca, perfecto. Sí, perfecto. Milena me dice, si me doy cuenta cuál es la solución sin hacerla recta, ¿puedo no hacerla? Podés, pero asegúrate de que esté bien. Es lo mismo, Octi. Círculo vacío o paréntesis es lo mismo. Yo el círculo vacío y el círculo lleno lo dejo más para los gráficos, pero en la recta numérica lo puedes hacer si querés. Yo le pongo paréntesis a la recta, ¿por qué? Porque eso ya me da la pauta de cómo tengo que escribir la solución. A la solución le tengo que poner un paréntesis, ¿sí? Es simplemente por eso, para asociar el símbolo, digamos. Entonces la solución va de 9 a más infinito. Es que no estoy poniendo el 9, justamente. Me preguntan, ¿por qué ponemos el 9 si no lo está incluyendo? Justamente si yo pongo un paréntesis, lo que estoy indicando es que no incluye al 9. Si yo hubiese escrito esto, de 9 a más infinito, si lo hubiese escrito de esa manera, ahí sí estaría incluyendo al 9. Pero al poner un paréntesis lo que estoy indicando es no estoy incluyendo al 9. ¿Se entiende, Alberto? Bien, buenísimo. Y el resultado es entonces de 9 a más infinito. ¿Qué significa que el resultado sea de 9 a más infinito? Significa que em, cualquier valor de x, perdón, que x puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo y va a cumplir la inecuación del principio. ¿Sí? Recuerden que todo esto surgió de, uy, todo esto surgió de acá. ¿Sí? Yo lo que quería saber era cuáles son los valores de x que cumplen esa inecuación. Bueno, ¿cuáles son los valores de x que cumplen con esa inecuación? Todos los valores entre 9 y más infinito sin incluir el 9. ¿Está bien? ¿Avanzamos? ¿Alguna duda de esto? Díganmelo ya porque borro. ¿Sí?
cuanto a la pregunta que me habían hecho sobre si tengo que hacer la recta numérica o no, de nuevo, es una herramienta para ustedes, ¿sí? Es una herramienta para ustedes, salvo que en el enunciado les diga, buscan la intersección o buscan la unión, que ahora vamos a hacer un ejercicio de esos de parcial. eh, entonces, en ese caso deberían dibujar la recta para buscar la unión o la intersección, y a veces también les dicen grafiquen el conjunto solución. Bueno, en el caso de que se los pidan, tienen que graficarlo. Sí, lo voy a mandar por todos los grupos este video. ¿Cómo hago para comprobar? Sí, ahí voy, Karina. Espérame que le respondo a Alberto. ¿Cómo hago para comprobar? Agarro cualquier valor dentro del conjunto solución, por ejemplo, el 10, y lo meto en la ecuación. Lo puedo meter en cualquier punto de la ecuación. Si quiero, lo puedo meter acá. ¿Sí? Donde dice X pongo 10 y compruebo si efectivamente lo que me queda de este lado es menor a lo que me queda de este lado o no. Eso es lo que puedo hacer para comprobarlo, ¿está bien? El tema de paréntesis o corchete. Si yo pongo el paréntesis en la solución, lo que estoy indicando es que el 9 no es parte de la solución. Paréntesis no incluye, como te dice Sebastián en el chat. Paréntesis no incluye, es decir, la solución son todos los valores mayores a 9, pero no exactamente 9. En cambio, si yo pongo corchete, lo que estoy diciendo es que incluye, es decir, el 9 es parte de la solución. X igual a 9 es parte de la solución. ¿Sí? Esa es la diferencia entre paréntesis y corchete. Sí, así se expresa una solución de inecuaciones. Y obviamente hay que tener en cuenta el menor y el mayor para saber cómo graficarlo en la recta o si va desde menos infinito hasta un número o desde un número hasta más infinito o cómo es eso, ¿sí? Y el igual lo tengo que tener en cuenta para poner corchete o paréntesis, ¿sí? Exactamente como dice Joaco, si esto hubiese sido mayor o igual, debería haber incluido al 9. Entonces pondría un corchete acá y pondría un corchete acá, ¿sí? Pero como es solamente mayor, no tengo que hacerlo, ¿sí? Para verificar, y lo más seguro es reemplazarlo en la cuenta original, ¿sí? Para asegurarse, es decir, en la expresión original. Porque capaz tuviste un error a la mitad y lo comprobás en una expresión que está por la mitad y te da bien, pero bueno, no sé, capaz te confundiste antes, ¿sí? Entonces, lo que más conviene es sí comprobarlo reemplazando en la primera expresión. Obviamente lo puedes evaluar en cualquier parte y te debería dar bien, pero lo más seguro sí es hacerlo en la primera expresión. Si tengo un número decimal al cuadrado, em, siempre les van a dar fracciones y si no se las dan, las transforman. Voy a borrar esto, así podemos avanzar. ¿Sí? Voy a hacer, ahora sí creo que ya estamos en condiciones de hacer uno de parcial, ¿eh? El módulo se aplica, eso lo vamos a ver en la clase 2, ¿sí? En la clase teórica número 2. El módulo se aplica cuando paso un cuadrado como raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, a ver, espérenme que les elijo un ejercicio de parcial que esté bueno, de los que tengo por acá. Mm, Uno de unión y de intersección quiero. A ver si tengo. Ah, ya sé cuál vamos a.
a usar, a resolver. Espérenme que hasta que lo encuentre. Perdón, ya voy. Bueno, acá está. Bien, acá tenemos uno de parcial, ¿sí? Si se fijan, vale 3 puntos, o sea, es bastante importante hacer bien esto, ¿sí? Porque 3 puntos, nada, un punto más y está aprobado el parcial, ¿sí? Así que, nada, vale bastante en el primer parcial en el caso de que les aparezca. Y es fácil dentro de todo, no es tan difícil en comparación al resto de los temas que vamos a ver para el primer parcial. Bueno, fíjense un par de cosas. En primer lugar, antes de que me digan cualquier cosa, esto se puede resolver como una inecuación modular. Yo en la clase 1 no expliqué inecuaciones modulares. Yo expliqué inecuaciones modulares en la clase 2, que la van a tener la semana que viene, ¿sí? Las personas que están en el curso la van a tener la semana que viene y van a poder ver cómo hacerlo. Como yo todavía no lo expliqué, ¿sí? O lo tengo en la clase que todavía no les mandé, esa inecuación que les marqué la voy a resolver como una inecuación cuadrática. ¿Sí? Hagamos de cuenta que no tenemos la más pálida idea de que existen las inecuaciones modulares y la vamos a resolver como una inecuación cuadrática. Después, la primera que tenemos, el conjunto A, ¿sí? La inecuación que tenemos ahí, es una inecuación lineal doble que yo la expliqué en la clase 1. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio de parcial. Yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A son los valores de X que son solución para esta inecuación. El conjunto B son los valores de X que son solución de esta inecuación. Y lo que me piden averiguar es la unión entre ambos conjuntos. Me están pidiendo A unión B. Y me están pidiendo además graficar, y esto es lo que les mencionaba antes, si me piden que grafique, tengo que hacer la recta numérica sí o sí. Entonces me pide graficar el conjunto A unión B. ¿Sí? Vamos de a poco. Antes de averiguar la unión y todas esas cosas, lo que tenemos que averiguar es quién es A y quién es B. Vamos a arrancar averiguando quién es A. De nuevo, el conjunto A son los valores de X, solución de esa primera inecuación. Entonces lo que voy a hacer es volver a copiar esa inecuación y la resolvemos, ¿sí? Para los que vieron la clase teórica, yo resolví una de estas en la clase teórica, así que va a ser más bien un repaso para los que vieron esa clase. Y lo que yo hago, mi método, de nuevo, hay distintos métodos, pero mi método es el siguiente. Divido la inecuación doble en dos. A esta le voy a decir 1 por ponerle un nombre, y a esta le voy a decir 2. ¿Sí? Y las voy a resolver por separado. Entonces, voy a resolver primero 1. Para resolver 1, lo que voy a hacer es volver a copiar esto. Menos 5 menor o igual a 3x menos 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, esa es una inecuación facilísima. Es una inecuación lineal. ¿Sí? Es una inecuación lineal. Entonces, la voy a resolver como cualquier inecuación lineal, pasando las x para un lado y pasando los números sueltos para el otro. ¿Sí? Queda menos de un minuto, ya saben, se vuelven a unir con el mismo link.
El 3x lo paso para allá. Acá está sumando, así que pasa restando. El menos 2 queda acá y el menos 5 está restando ahí, pasa sumando para el otro lado. ¿Lo podría haber hecho al revés? ¿Podría haber dejado las x a la derecha? Sí, pero suele ser un poco confuso para la mayoría que las x estén a la derecha. Por eso lo pasé para el otro lado. De este lado me queda entonces menos 3x y a la derecha me queda menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es 3. ¿Sí? Ahora tengo este menos 3 que está multiplicando y que lo tengo que pasar dividiendo para el otro lado. Me queda entonces x y de este lado 3. Pasa negativo el 3. Me están preguntando en el chat por qué pasa negativo el 3. Pasa negativo porque yo lo que tengo acá, y esto es una confusión muy normal, ¿sí? Yo lo que tengo acá es un menos 3 multiplicando. ¿Cuál es la operación opuesta a la que está haciendo ese menos 3? Dividir. Entonces pasa dividiendo y mantiene su signo. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que pasar para el otro lado al número haciendo la operación que le está haciendo a la x. A ver si me explico. Si yo tengo un menos 3 multiplicando a la x, lo que está haciendo con la x no es restarla, la está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Va a pasar dividiendo y manteniendo su signo, porque la operación opuesta que tiene que pasar haciendo es la que le está haciendo a la x. Está restando el 3 y tiene un signo menos, es un número negativo, pero a la x no la está restando, la está multiplicando. Entonces pasa dividiendo y mantiene su signo negativo. ¿Se entiende, Belén? Y el signo, como me dice Mariel, se va a tener que invertir. ¿Sí? Se va a tener que invertir porque tengo menor o igual, pero como estoy pasando un negativo dividiendo para el otro lado, me queda mayor o igual. ¿Está bien? ¿Cómo me va a quedar esto? Voy a tener que mover la pantalla. Tengo que achicar la letra, che. Esto me va a quedar x mayor o igual a 3 dividido 3 es 1, más dividido menos es menos. X mayor o igual a menos 1. ¿Sí? ¿Me dicen qué intervalo es ese o necesitan que haga la recta? Hago la recta. Hago la recta acá. Tengo el 0, pónganle que lo tengo por acá, el menos 1 lo tengo por ahí, acá está más infinito, acá está menos infinito. La solución de la parte 1 de esa inecuación es todos los x mayores o iguales a menos 1. Le pongo un corchete, porque lo estoy incluyendo, mayor o igual, y marco todos los mayores a menos 1. ¿Cuál es el intervalo solución de esta primer parte? Sebastián ya me está diciendo la solución de toda la inecuación, pero vamos por partes, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver cuál es la solución de toda la inecuación. En esta primera parte, de menos 1 a más infinito. Perfecto. 1 va a ser entonces de menos 1 con corchete a más infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a resolver ahora? Bueno, ahora vamos a resolver la parte 2 de esta primera inecuación. Y para eso lo que voy a hacer es escribir 3x menos 2 menor o igual a 13. ¿Sí? La parte que yo llamé 2 la voy a resolver ahora como otra inecuación lineal. El menos 2 pasa para el otro lado. 13 más 2 es 15. Acá me queda 3x. El 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo para el otro lado. ¿Le pasa algo al sentido de la desigualdad? ¿Tengo que invertir el sentido de la desigualdad? No, no le pasa absolutamente nada. Porque yo pasé dividiendo un número positivo, entonces no cambia. 15 dividido 3 es 5. Voy a marcar entonces todas las x menores o iguales a
5 y lo voy a marcar en rosa, ¿sí? Vamos a ponerlo así bien aproximado porque me parece que no me entra. 2, 3, 4. Bueno, pongámosle que el 5 está por ahí, ¿sí? Voy a marcar ahora todas las x menores o iguales a 5. Dice igual, entonces pongo un corchete sobre el 5, y dice menores, entonces tengo que marcar todos los valores que estén a la izquierda del 5. ¿Cuál es el intervalo rosa? Díganme. El intervalo que marca en rosa, ¿cuál es? De menos infinito a 5 con corchete. De menos infinito a 5 con corchete, ¿sí? Con corchete. ¿Por qué? Porque me dice menor o igual. Entonces incluyo el 5. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros esto lo estamos resolviendo como dos inecuaciones lineales separadas. Y la realidad es que no son dos inecuaciones lineales separadas, sino que es una inecuación doble que tiene que cumplir dos cosas a la vez. Es decir, la inecuación que tenemos ahí en el conjunto A, lo que nos está diciendo es que 3x menos 2 tiene que ser menor o igual a 13 y al mismo tiempo tiene que ser mayor o igual a menos 5. ¿Se dan cuenta que son dos condiciones que se tienen que cumplir a la vez? ¿Se entiende esto? Las dos cosas se tienen que cumplir a la vez. ¿Y cuál es la traducción matemática de eso? ¿Cuál es la traducción matemática? Lo que necesito es la intersección entre el resultado que me dio 1 y el resultado que me dio 2. Eso me va a dar el conjunto A. ¿Por qué? Porque yo necesito que se cumpla 1 y 2 al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende que necesito la intersección? Bueno, ¿cuál es la intersección? Estefanía ya me la mandó. Vuelvo a explicar, dale. No hay problema. La inecuación doble, lo que me está diciendo, lo que me está diciendo la inecuación doble es que se tiene que cumplir que 3x menos 2 sea menor o igual a 13, pero también y al mismo tiempo se tiene que cumplir que 3x menos 2 sea mayor o igual a menos 5. Son dos condiciones que se tienen que cumplir a la vez, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores para los cuales se cumple que 3x menos 2 es mayor o igual a menos 5? Bueno, son estos valores que encontramos acá, de menos 1 a más infinito. ¿Y cuáles son los valores para los cuales 3x menos 2 es menor o igual a 13? Son estos valores de acá, que son los que calculamos recién. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cuáles son los valores para los que se cumplen ambas cosas al mismo tiempo? Y eso es la intersección entre el conjunto que grafiqué en verde y el conjunto que grafiqué en rosa. ¿Está bien? ¿Cómo busco la intersección? Gráficamente es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es fijarme en qué pedazo de la recta tengo pintado con los dos colores al mismo tiempo. Y lo que vamos a ver es que tengo pintado de verde y de rosa al mismo tiempo entre menos 1 y 5, como me están diciendo acá en el chat. Entre menos 1 y 5 tengo pintado de verde y tengo pintado de rosa. ¿Incluyo el menos 1? Sí, lo incluyo. Pongo un corchete. ¿Por qué lo incluyo? Porque si nos fijamos, menos 1 pertenece a este conjunto y menos 1 pertenece también a este conjunto. ¿Incluyo al 5? También lo incluyo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el 5 forma parte de este conjunto y forma parte también de este conjunto. Entonces, incluyo ambos extremos. Y esa intersección que acabamos de encontrar, que es la intersección entre el resultado 1 y el resultado 2,
es el conjunto A. Es el conjunto solución de la primer inecuación, que es esa inecuación doble que me aparecía ahí. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es resolver B. ¿Pero se entendió cómo calcular A o no? ¿Se entendió esto de lo doble? Bien, buenísimo. Esto si no se terminó de entender el método tan bien, digamos, vuelvan a ver el video teórico porque ahí lo explico, ¿sí? Ahí lo explico con otro ejemplo distinto, así que lo pueden volver a ver e inclusive ya saben que este video lo van a tener disponible y lo van a poder seguir viendo las veces que quieran. Lo que voy a hacer ahora es escribir el conjunto A, lo voy a escribir acá y voy a borrar, así podemos resolver B, que es el más difícil. Bien, A nos dio eso. Tenemos que averiguar ahora quién es B. Y para eso, yo ya les mencioné que esta inecuación que estoy copiando acá, en realidad la podemos resolver como una inecuación modular, pero como yo quiero que tengamos un ejemplo de em, como yo quiero que tengamos un ejemplo de inecuación cuadrática, ¿sí?, voy a usar esta y la voy a resolver como una cuadrática. Octi, no podemos aplicar diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esto no es una diferencia. Acordate que diferencia es resta. Y acá yo tengo una suma. Así que no estaría pudiendo. No estaría pudiendo aplicar diferencia de cuadrados acá. Si fuese una resta, sí podría. Pero es una suma, así que no hay chance. ¿Qué voy a hacer acá? Primero identifico el tipo de inecuación, ¿sí? Ya dijimos que es modular, pero la vamos a resolver como cuadrática porque se puede resolver de cualquiera de las dos formas. Es cuadrática entonces, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es cuadrática? Porque tengo una x al cuadrado. Tengo una x al cuadrado, entonces la voy a resolver, o me doy cuenta, digamos, que es una cuadrática. Y si vieron la teórica, saben que para resolver una inecuación cuadrática, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, pasar todo para un mismo lado y dejar un cero del otro lado. Entonces, acá me va a quedar x cuadrado más 4 menos 20 mayor o igual a 0. ¿Sí? X cuadrado. 4 menos 20 es menos 16. Bien, de los que vieron el video teórico, ¿alguien se acuerda cómo seguía esto? Tengo una inecuación cuadrática ahí. ¿Qué hago ahora? ¿Se acuerdan? Factorizar, perfecto. Resolvente, averiguamos quién es A, B y C, bárbaro. Todas las respuestas están muy bien. Y es lo que voy a hacer, voy a mover esto un poquito y lo voy a hacer por aquí. No, Oli, como dije recién, no se podría porque es una suma, no es una resta. Para diferencia de cuadrados necesito que haya una resta. Por eso se llama diferencia. Recuerden que diferencia es resta. Bueno, voy a factorizar esta expresión. X al cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Sí? Como que me voy un poco del tema inecuación y planteo una igualdad a 0 para poder factorizar. ¿Está bien? Y para poder factorizar voy a decir, bueno, A es el número que acompaña a la X al cuadrado, es 1. B es el número que acompaña a la X. ¿Quién es B? ¿Hay un número acompañando a la X? 1 es B, 0 es B. Porque fíjense que decir X al cuadrado más 0X menos, uy, cualquier cosa estoy escribiendo, menos 16 es lo mismo que decir X al cuadrado menos 16. En cambio, si yo dijera X al cuadrado
más 1 por x menos 16, esto no es lo mismo que x al cuadrado menos 16. ¿Se entiende? Exactamente, sería x si es 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué es 0? Es 0 porque yo no tengo el término x en esta cuadrática. Y si no lo tengo es porque su coeficiente es 0. ¿Está? Bien. Bueno, le voy a meter así llegamos a terminar este ejercicio. B es 0, C es menos 16. ¿Está bien? Vamos con la resolvente, ¿sí? Recuerden, menos B, más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, dividido 2 por A. Resuelvo un poco más. Menos 0, 0, nada, no me interesa el 0, ¿sí? Entonces me va a quedar más menos raíz cuadrada de 0 al cuadrado es 0. 4 por 1 es 4. 4 por 16 es 64. Y yo no lo voy a hacer ahora, pero tienen que hacer esto, ¿sí? Como en el colegio. 4 por 6, poner el resultado, 4 por 1, poner el resultado, y listo, ¿sí? Así se hace la cuenta si no tenemos calculadora, no queda otra. 4 por 16 es entonces 64. Uy. Y miremos el signo, ¿sí? Tengo menos por menos, por menos, más. ¿Sí? Tengo entonces raíz cuadrada de 64 positivo dividido 2 por 1, que es 2. Raíz cuadrada de 64, es decir, ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo da 64? El resultado es 8. De nuevo, ¿cómo me doy cuenta de esto si no me lo sé de memoria? Pruebo. ¿Sí? 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64. Listo, es esa. No queda otra. ¿Sí? Me queda entonces más menos 8 dividido 2. Y ahora llega el momento en el cual voy a separar entre positivos y negativos. Y me queda 8 dividido 2 por un lado, 8 dividido 2 es 4, esto vendría a ser x1, y por el otro lado me queda menos 8 dividido 2, esto es menos 4, porque 8 dividido 2 es 4, menos por más es menos, y esto es x2, uy, cualquiera, x2, ¿sí? Ahora, recordemos, ¿cuál es la fórmula para factorizar una cuadrática? La fórmula general es a por x menos x1 por x menos x2. ¿Quién es a? 1. ¿Quién es x1? 4. ¿Quién es x2? Menos 4. Esto me va a quedar entonces x menos 4 por x más 4, porque menos por menos es más, ¿sí? Pude factorizar, entonces esta inecuación ahora la voy a plantear como x menos 4 por x más 4 mayor o igual a 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo factorizar? Bárbaro. Para factorizar lo que tenemos que hacer es plantear esto, o sea, averiguar los valores de x para los cuales la cuadrática es 0, y para hacer eso lo que planteamos o lo que utilizamos es la fórmula resolvente. Una vez que averiguamos x1 y x2, ¿sí? Una vez que averiguamos x1 y x2, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en esta fórmula, ¿sí? A lo reemplazo con este número. X1 lo reemplazo con este número, que es una de las soluciones,
y x2 lo reemplazo con este número, que es la otra solución. Y de esa manera obtengo una expresión equivalente a x al cuadrado menos 16, ¿sí? Y nada, obtengo la forma factorizada. Y sí, Octi, podríamos haber aplicado diferencia de cuadrados. En este caso, sí. Con x al cuadrado menos 16, sí. Yo cuando me lo sugeriste pensé que te referías a x al cuadrado más 4 aplicar diferencia de cuadrados. Pero me acabo de dar cuenta que x al cuadrado menos 16 podríamos haberlo aplicado. Pero bueno, también quería practicar esto de factorización, básicamente. ¿Se entendió ahora la factorización? ¿Cómo hacerlo? Aplico la resolvente, averiguo los valores para los cuales se cumple que la cuadrática es igual a 0 y reemplazo en la fórmula. Eso es lo que hay que hacer para factorizar. Nada más. ¿Está bien? De todas maneras, de nuevo, si no viste el video teórico, míratelo porque ahí explico bien paso a paso cómo se factoriza. Bueno, vamos ahora a lo importante en este ratito que nos queda, y es resolver esta inecuación cuadrática, ¿sí? Esa es la clave. Y vamos a plantear, supongo que la mayoría vio el video, así que vamos, ¿sí? Vamos a plantear los casos. Para que una multiplicación me dé mayor o igual a 0, en primer lugar, ¿qué significa que me dé mayor o igual a 0? Significa que me tiene que dar signo positivo el resultado o 0 el resultado. Eso es lo que yo quiero que me dé el resultado. Signo positivo o 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. Entonces, lo que tengo que plantear es algo que llamamos caso 1 y caso 2. Y lo que tengo que decir es cuál tiene que ser el signo de cada paréntesis para que el resultado sea positivo o para que sea 0, ¿sí? Nosotros ya sabemos que para que un resultado de una multiplicación sea positivo, una de las opciones es que alguno de los dos paréntesis o ambos paréntesis sean iguales a 0, ¿sí? Pero además de que exista la posibilidad de que el resultado sea 0, yo necesito que el resultado me dé positivo. Y para eso recordamos la regla de los signos que nos plantea lo siguiente. Para que una multiplicación tenga signo positivo, el signo de los paréntesis tiene que ser positivo y positivo. Por un lado, porque más por más me da como resultado más, y por otro lado, negativo o 0 por negativo o 0. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos vale 0, el resultado es 0. Y si ambos tienen signo negativo, el resultado va a ser positivo, porque menos por menos es más. ¿Se entiende el planteo de los casos en función de la regla de los signos? Más por más es más, menos por menos es más. Entonces, para que el resultado sea positivo, tienen que ser o los dos negativos o los dos positivos. Y para que el resultado me dé 0, tiene que ser alguno de los dos o ambos iguales a 0. Bien, lo que voy a hacer entonces, perdón que aceleré de repente, pero así podemos terminar este ejercicio, es resolver el caso 1. ¿Sí? El caso 1 me plantea x menos 4 tiene que ser positivo o igual a 0. ¿Cómo expreso eso como una inecuación? Cuando digo positivo, es mayor a 0, ¿sí? Son sinónimos decir positivo o mayor a 0. Y para que sea igual a 0, lo que tengo que agregar es esa barrita ahí abajo que lo que me indica es mayor o igual a 0. Entonces, para que se cumpla el caso 1, yo necesito que el primer paréntesis sea mayor o igual a 0 y, al mismo tiempo necesito que el segundo paréntesis sea mayor o igual a 0 también. ¿Se entiende? Simplemente agarré lo que dejé expresado acá, lo expresé como una inecuación, o como dos inecuaciones, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que averiguar son, o es, mejor dicho, cuáles son los valores de x para los cuales se cumple el caso 1.
El caso 1, ¿cuándo se cumple? El caso 1 se cumple cuando se cumple esta inecuación y cuando se cumple esta inecuación. Entonces, vamos a averiguar cuándo se cumple cada una de estas inecuaciones. Es decir, vamos a despejar x. El 4 está restando, pasa sumando. X mayor o igual a 4. El 4 está sumando, pasa restando. X mayor o igual a menos 4. Puede ser sin incluir el 0, pero yo estoy incluyendo porque acá tengo mayor o igual a 0. Si ahí tuviese solamente mayor a 0, no lo incluiría. ¿Sí? Es porque la inecuación ya me plantea mayor o igual a 0. Bien, voy a poner mi reglita, perdón, así puedo trazar la recta bien. ¿Por qué quiero graficar estos conjuntos? Bueno, porque yo lo que voy a tener que hacer ahora es averiguar la intersección entre las dos soluciones que acabo de calcular. ¿Por qué tengo que buscar la intersección? Porque para que se cumpla el caso 1, yo necesito que se cumpla esto y necesito que se cumpla esto al mismo tiempo. Por eso hice tanto hincapié en el y. Yo necesito que sucedan ambas cosas al mismo tiempo, porque para que el resultado sea positivo, necesito que el primer paréntesis sea positivo y el segundo paréntesis también sea positivo. No me sirven los valores para los que un paréntesis es positivo y el otro es negativo. Yo necesito que ambos sean positivos a la vez. Entonces tengo que buscar la intersección entre estos dos conjuntos que yo acabo de calcular. Los voy a poner en distinto color y los voy a graficar. Vamos a plantear ahora todos los x mayores o iguales a menos 4. Mayor o igual a menos 4. Pongo corchete en menos 4 y marco todos los mayores a menos 4. Con verde marco todos los x mayores o iguales a 4. Pongo corchete en 4 y marco todos los mayores a 4. ¿Cuál es la intersección entre estos dos conjuntos? ¿Alguien me dice? De 4 a más infinito. La intersección, recuerden que para hacer la intersección simplemente tengo que mirar la recta, ¿sí? Tengo que mirar la recta y ver si está pintado de ambos colores o no, ¿sí? Nada más que eso. Tengo que ver si está pintado de dos colores o el segmento que está pintado de dos colores. Y acá vemos que de 4 a más infinito tenemos pintado de verde y de rosa. Entonces hay intersección de 4 a más infinito. El 4, como me están diciendo, lo incluyo. ¿Por qué lo incluyo? Porque el 4 forma parte de este conjunto y forma parte de este conjunto también. Así que lo voy a incluir. ¿Qué significa este resultado que acabamos de encontrar? Bueno, el caso 2, perdón, el caso 1 se cumple para las x contenidas en ese conjunto, o en ese intervalo, mejor dicho. Si yo tomo cualquier valor de x de ese intervalo, se va a cumplir el caso 1, es decir, ambos paréntesis van a ser positivos. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el caso 2. Tenemos 10 minutos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el caso 2. Planteo entonces x menos 4, en este caso tiene que ser menor o igual a 0, porque el caso 2 me plantea negativo o 0. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir que x más 4 sea también menor o igual a 0. ¿Sí? Resuelvo las inecuaciones. Y lo que tengo que hacer ahora es trazar nuevamente la recta y fijarme si hay intersección entre estos dos resultados.
tengo que ver si hay o no intersección entre estos dos resultados. Pongo el 0 por ahí, el menos 4 por acá, el 4 por acá, y lo voy a pintar a este conjunto de naranja y a este conjunto de verde. Todos los x menores o iguales a menos 4. Pongo corchete en menos 4 y pongo todos los menores a menos 4. En naranja voy a marcar a todas las x menores o iguales a 4. Corchete en 4 y marco todas las menores a 4. ¿Hay intersección entre esos dos o no hay intersección? Siempre tiene que haber intersección dentro de un mismo conjunto. Para que un caso, perdón, dentro de un mismo caso quise decir, para que un caso se cumpla, tiene que haber intersección entre las dos condiciones. Si no hay intersección entre las dos condiciones dentro de un mismo caso, no se cumple el caso nunca. En este caso hay intersección. En el caso 2 tenemos intersección entre menos infinito y menos 4. ¿Qué significa esto? El caso 2 se cumple para todas las x que están dentro de ese intervalo, de menos infinito a menos 4. Siempre hay que ver los dos casos, ¿sí? Porque fíjate que los resultados que nos dieron los dos casos son distintos. Uno es de 4 a más infinito y el otro de menos infinito a menos 4, o sea, son dos partes de una misma solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el conjunto B? El conjunto B van a ser todas las x entre menos infinito y menos 4, unión 4 a más infinito. Cualquier valor que tome x dentro del conjunto B me va a cumplir la inecuación x al cuadrado menos 16 mayor o igual a 0. Cualquier valor de x. Si x toma un valor dentro de 4 a más infinito, se va a cumplir que ambos paréntesis sean mayores o iguales a 0, y por ende la multiplicación va a ser mayor o igual a 0. Si x toma un valor dentro del intervalo de menos infinito a menos 4, se va a cumplir entonces que ambos paréntesis van a ser negativos o iguales a 0, y por lo tanto su multiplicación va a ser positiva o igual a 0. Ese es entonces el conjunto B, ¿sí? Y lo que quiero hacer por último, lo que voy a hacer ahora es escribir el conjunto B que calculamos acá. Nos había dado de menos infinito a menos 4, unión de 4 a más infinito. Ese es el conjunto B, ese es el conjunto para el cual se cumple esta inecuación cuadrática, ¿sí? Pero fíjense lo que me pide el enunciado. El enunciado me dice que yo lo que tengo que dar es el conjunto, o sí, el conjunto A unión B. Entonces lo que voy a hacer es poner mi recta, la voy a escribir por acá, y en esta recta voy a graficar ambos conjuntos, ¿sí? El conjunto A lo voy a graficar en rojo, lo voy a hacer súper así desprolijo, ¿sí? Perdón, pero es para llegar. Voy a marcar directamente el 4 por acá, y el 5 lo voy a marcar ahí, y voy a marcar el menos 4 acá, y el menos 1 lo voy a marcar por ahí, ¿sí? Bien aproximado. Bien, en rojo voy a marcar el conjunto A. A va de menos 1 a 5, incluyendo el menos 1 e incluyendo el 5. Y en verde voy a marcar el conjunto B. El conjunto B va de menos infinito a menos 4 y de 4 a más infinito. Y lo que yo tengo que dar como respuesta de este ejercicio es A unión B. ¿Quién es A unión B?
¿Alguien me dice? ¿Cuál es la unión de estos dos conjuntos? No, de 4 a 5 es la intersección. Yo estoy pidiendo la unión. La unión, recuerdan, incluye todos los valores de X que están pintados de verde o de rojo. O sea, todos los valores que yo marqué son parte de la unión de estos conjuntos. La unión va a ser entonces de menos infinito a menos 4, unión de menos 1 hasta dónde. Fíjense, tenemos que ver todos los valores que están pintados. Esto está pintado hasta el 4. No me importa de qué color estén pintados. Simplemente quiero ver que estén pintados. Todo esto está pintado, pintado, pintado. Todo está pintado. ¿Cuál es la unión entonces? De menos infinito a menos 4, unión de menos 1, uy, en cualquier lado estoy escribiendo el más infinito, de menos 1 a más infinito. ¿Se dan cuenta? Para la unión no me interesa de qué color lo esté pintando, no me interesa si se superponen los colores o no se superponen, lo que me interesa es que esté pintado de algún color, sin importar cuál. Eso es la unión de los conjuntos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es entonces la respuesta para este ejercicio y es el conjunto A unión B. Disculpen que tuve que acelerar con el tema de la resolución de la cuadrática, pero ya nos estábamos quedando sin tiempo. De todas maneras, sepan que el sábado, como ya les dije, voy a resolver otros ejercicios, así que únanse, ¿sí? Así podemos seguir viendo todo esto.